Bienvenidos, entrañables alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy día vamos a trabajar el Trecento italiano, que se ambienta en la literatura medieval, parte de la literatura medieval, queridos alumnos. Cuando hablemos del Trecento italiano, nos referimos al rol protagónico de los tres más importantes escritores medievales italianos. Estos son Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Están desde luego ambientados en la literatura medieval, en tiempo de la Edad Media. ¿Y cuál es la principal característica de la Edad Media? Esta que va desde el siglo V de nuestra era hasta el siglo XV de nuestra era. Alrededor de 1000 años duró la Edad Media, época dominada por la Iglesia, época cuyo vamos a decir, sistema económico y político se basó en el feudalismo. Es decir, en esa relación que hubo entre vasallos y los señores feudales que eran los poseedores de las tierras de cultivo. Esta Edad Media, cuya arte y cuya actividad mental se relacionó estrictamente con la religión. El hombre medieval era absolutamente teocentrista. Para el hombre medieval, Dios era el centro del mundo. Y esta vida no es sino una especie de prueba, de tránsito o trámite para la vida verdadera, que es la vida después de la muerte. La adoctrinación de la Iglesia fue total y extrema. La educación, si educación se podría llamar a ese tipo de adoctrinamiento que hacía la Iglesia, se basó principalmente en el aprendizaje del catecismo, en aprendizaje de las normas y de los cánones cristianos. Lógicamente que esa era la forma de manipulación, la forma de dominación ideológica. Bueno, en este contexto aparecen los tres más importantes escritores italianos. Un detalle más. La Edad Media se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la caída de la Roma clásica. Bien, Roma impuso en gran parte de Europa, su idioma, el latín. ¿De acuerdo? El latín. Y durante la Edad Media, si bien es cierto, ya cayó el Imperio Romano, pero el latín sigue siendo el idioma oficial, el idioma vinculado a los trámites jurídicos o administrativos, el idioma vinculado a la filosofía, al estudio de las letras, a la literatura. El latín seguía siendo, hasta bien entrado el siglo XV incluso. O sea, hasta casi finales de la Edad Media, el latín seguía siendo el idioma hegemónico en gran parte de Europa. Pero ustedes saben por sus conocimientos de gramática, bueno, no sería gramática, sería por sus conocimientos de la formación, la historia del español, que a partir del siglo del siglo V de nuestra era, ese latín se empieza a mezclar con las lenguas propias de cada uno de los pueblos, de cada uno de estos reinos, de cada una de estas regiones europeas. Y empieza a nacer unas lenguas llamadas romances. ¿Qué son los romances? ¿O de dónde viene el término romance? De hablar a la romana.
sea, relativo al latín. Aparecen los romances. Estos romances empiezan a tener cierta importancia en cada uno de los países. Están en constante evolución, en constante formación, están en constante crecimiento, porque incluso se empiezan a componer algunas obras en esos idiomas, en esos romances. Y estos romances, a pasar del tiempo, empiezan a tener la categoría de lenguas oficiales en cada uno de esos pueblos. Bueno, en cada uno de los países europeos, en varios de los países europeos. Estas lenguas se van a llamar, estos que otrora eran considerados romances, hoy van a obtener nombres específicos. Castellano, italiano, sardo, provenzal, romaní, el portugués, francés, en fin. El catalán, unos 11 o 12 idiomas que aparecieron a partir del latín con las mezcolanzas de las lenguas propias de cada uno de estos países. Esas serían las conocidas como lenguas neolatinas, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy mencionando estos datos? Porque en las preguntas que hoy día vamos a trabajar, estuve revisando, me parece, 2 preguntas y en una de ellas habla precisamente sobre la figura de los idiomas en las obras. Y claro, la mayoría de las obras medievales eran compuestas en latín, pero al final de la Edad Media, ya en tiempos de Dante Alighieri, el mismo Giovanni Francesco Petrarca, escriben ya en su lengua, vamos a decir, en la que más tarde sería la lengua oficial de Italia. En ese momento se llamaba toscano. Claro, el toscano era entendido como una lengua vulgar, pues, ¿no? Entonces se escriben en toscano. Precisamente la Divina Comedia, la máxima obra de la Edad Media, fue compuesta en toscano. Bien, alumnitos, este esquema que ven en su pantalla es una especie de, vamos a decir, de esquema propiamente dicho del infierno de Dante, ¿no? La primera parte de su gran epopeya heroica conocida como la Divina Comedia. Bien, disfruten por favor de este esquema. ¿Qué es lo que podemos apreciar en este esquema? Bueno, podemos apreciar la concepción de Dante con respecto al infierno. ¿Cómo lo ve Dante al infierno? Bueno, ¿cómo era percibido el infierno según Dante? Un inmenso cono invertido que va desde un cono, escuchadme bien, un cono invertido que en total tiene 10 círculos. Profe, pero solamente tienen 9 círculos. Bueno, 9 círculos son el infierno propiamente dicho, pero hay un anteinfierno y la selva oscura, que serían un círculo más. En total tiene 10 círculos concéntricos que van desde su puerta, desde la puerta del infierno que está, según la obra, debajo de la ciudad de Jerusalén, hasta el centro de la tierra, que es el Cosito. Así se llama, Cosito. Bueno, mira que este infierno contiene a los pecadores y los pecados más leves se encuentran en la parte superior y conforme van profundizándose están los pecados más graves, siendo el peor de todos la traición, ya lo saben. Bien, alumnos, acá tenemos el purgatorio, que es una cornisa, fíjense ustedes, o bueno, que es una colina en todo caso, una colina ubicada, bueno, es como una, claro, es una colina propiamente dicha, ubicada en el mar Austral, en el mar del sur. Los pecados más graves se castigan en la parte inferior y en la parte superior están los pecados más leves, según la concepción de su tiempo. En la parte superior vemos una montaña. Esta montaña sería el paraíso terrenal. Aquí las almas alcanzan su salvación en el paraíso terrenal. Y al lado derecho
vemos el paraíso. Según la cosmovisión ptolomeica, el paraíso es entendido como los 10 cielos, 9 de ellos cielos móviles. El último sería un cielo inmóvil. Existen estas concepciones, parte de esta cosmovisión occidental que nos caracteriza incluso, que consideramos el espacio superior en cuanto a la altura como el espacio del cielo, de la salvación, y la profundidad como parte del infierno. Existen más o menos estas concepciones. Bien, alumnos. Uno de los principales representantes, después vamos a hablar muy de cerca de Dante Alighieri, que es nuestro principal autor. Vamos a hablar primero de este señor que es Francesco Petrarca. Francesco Petrarca fue un poeta italiano, uno de los máximos maestros del soneto, de los versos en decasílabos. Francesco Petrarca tuvo una influencia hiperbólica, una influencia demasiado importante en los poetas del Renacimiento. Claro, Francesco Petrarca no fue, escuchadme bien esto, porque muchos dicen que Francesco Petrarca es el padre del Renacimiento. Quizá podríamos definirlo como un pionero del Renacimiento, porque el Renacimiento ocurrió pues en el siglo XVI, claro, nace en el siglo XV. Pero mira cuándo vivió Francesco Petrarca, 1304 a 1374, eso es siglo XIV. O sea, no es un escritor renacentista, pero sí es un pionero del Renacimiento. Francesco Petrarca. Tanto Francesco Petrarca como Dante Alighieri pertenecieron a una escuela poética conocida como el dulce estilo nuevo. Eran unos poetas liderados por Brunetto Latini. Eran unos poetas que empezaron por primera vez a rendir profunda devoción a la mujer, idealizaron a la mujer, creían que la mujer es la creación perfecta de Dios en la tierra, que la mujer es el nexo entre Dios y el hombre, que la mujer es mucho más que una mujer, que un simple ser humano. Es una dama ángel, y ellos la llamaron en latín la donna angelicata, la donna angelicata. Así es, Cabero, dolce stil novum, así sería en italiano, el dolce stil novum, es cierto. Entonces tuvieron sus donas angelicatas, pero ellos tenían la concepción de que el único ser capaz de servir o posicionarse como una musa o un ser que inspira a la creatividad es un ser imposible, ¿de acuerdo? Es un ser imposible, es un ser que... ¿cómo explicarles? Un ser que no está a tu alcance, porque si está a tu alcance, tú no te genera inspiración lo que es alcanzable para el hombre. El hombre por naturaleza idealiza lo imposible, tanto el hombre como la mujer, si no piensa en ti. Tu enamorada o tu enamorado te causa o te inspira a escribir poemas, ¿qué te va a inspirar ese? Nada. Ese no te inspira nada, ese te inspira pena, te inspira misericordia, te inspira desconfianza, te inspira cualquier cosa menos idealizarlo, porque es posible, así como tú lo tienes, tus amigos o tus amigas también lo tienen, ¿me entiendes? Entonces, la donna Angelicata era principalmente un ser imposible. Bueno, Francesco Petrarca fue el legítimo precursor del humanismo, de esta concepción filosófica e ideológica que consideraba que ya es hora de rendir o de dar importancia a las letras, a las ciencias, al conocimiento, al saber humano, pero este saber humano, este conocimiento humano debe estar al servicio del hombre, no al servicio de Dios. De ahí fueron los llamados humanistas. Su obra, como ya decía, influyó profundamente en el Renacimiento. Aquí tenemos el Cancionero. El Cancionero es su principal poemario. 300 sonetos dedicados a Laura. Bueno, no todos son sonetos, la mayoría son sonetos. Los otros son otras estrofas.
La mayoría son sonetos, todos los poemas dedicados a su musa, a su donna angelicata llamada Laura de Noves. Laura de Noves. África es un poema épico en el que habla sobre la grandeza de Escipión el africano, este gran legionario romano. De Vita Solitaria, en la que habla también sobre el amor y sobre su vida vinculada al amor hacia Laura de Noves. Y Secretum, algunas reflexiones amorosas. Por su lado, alumnitos, Giovanni Boccaccio es otro escritor humanista considerado el padre del cuento moderno. Giovanni Boccaccio escribió una obra llamada el Decamerón. Esta es su obra más importante. ¿De qué trata el Decamerón? Bueno, se ambienta pues en tiempos de la peste bubónica, en tiempos de pandemia, al igual que el que estamos viviendo. 10 jóvenes, 7 caballeros y 3 señoritas se alejan del pueblo y se van al campo. En un castillo van a refugiarse para no ser contagiados de la peste bubónica. 10 días estuvieron. Durante esos 10 días, para no aburrirse, se cuentan, cada uno de ellos cuenta un cuento cada día. Si son 10, en un día se cuentan 10 cuentos. Como estuvieron 100 días, se contaron, perdón, como estuvieron 10 días, discúlpeme, se contaron en total 100 cuentos. Y esos 100 cuentos es el Decamerón. Ese es el Decamerón. Todos estos cuentos tienen una vinculación erótica. Todos tienen una vinculación erótica. Todos tienen, bueno, marcada influencia erótica, se idealiza demasiado a la libido, se idealiza demasiado al placer erótico, por decirlo menos. Quizá esta es una herencia que tienen los italianos del Imperio Romano, porque los romanos eran muy dados al placer. Los romanos eran demasiado dados al placer. Había una especie de hipersexualización, incluso en los horizontes de expectativa. Profe, ¿cómo sabe eso? Pues claro, a través de la literatura, a través de la mitología, podemos rastrear esa hipersexualización. Hay algunos lugares donde es así, ¿no? Igual, por ejemplo, en la selva de este país también existe esa hipersexualización. Son ciertas naturalezas que caracterizan a algunas culturas. Bueno, si hay tiempo más, al final de la clase les puedo contar uno de los cuentos del Decamerón. Lo más probable es que ya no, porque van a estar cansados. La casa de Diana, la Teseida, la comedia de las ninfas florentinas, Amorosa visión, elegía de Madonna Fiammetta. Por cierto, Fiammetta fue la donna angelicata de Giovanni Boccaccio, ¿de acuerdo? Fiammetta. Ella sería, bueno, eso sería el nombre poético, ¿no? Y Corbacho. Alumnitos, ahora sí vamos a hablar de este tío. Es el más importante de todos. Su nombre verdadero fue Ducante degli Aldieri, uno de los grandes monstruos de la literatura universal. Dante Alighieri. Nació en Florencia, Italia, el año 1265. Profesor, ¿qué siglo es 1265? Siglo XIII, pues. Segunda mitad del siglo XIII. Fallece el 14 de septiembre de 1321, o sea, ya en el siglo XIV. Fallece en el siglo XIV. Entre sus obras, bueno, antes vamos a decir que Dante Alighieri
eh, quedó huérfano de padre, luego de madre. A los 9 años, él, que tenía mucha afición desde muy pequeño por la literatura y por Brunetto Latini, su maestro, que fue uno de los fundadores del dulce estilo nuevo, pues lo empezó a formar en esta concepción idealizada del amor. Ustedes saben que el amor es una idealización que se aprende, ¿no? Esta concepción del amor se aprende. Esto es cultural. No crean ustedes que ustedes se enamoran de un chico, de una señorita y eso es natural, eso es normal, eso es una cosa que está en la naturaleza del ser humano. No, de ninguna manera. Eso no está en la naturaleza del ser humano, eso se aprende, se aprende. A sufrir, estás llorando porque te dejó él o ella. Eso se aprende, eso has aprendido. Eso has aprendido a través de la socialización, a través de ver La Rosa de Guadalupe. Ahí aprendiste, ahí aprendiste. Como diría Simone de Beauvoir, incluso, a ver, vamos a hacer una pregunta de Simone de Beauvoir. No sé si ustedes han escuchado de una de las pioneras del feminismo. ¿La mujer nace o se hace? Estoy en el chat, queridos alumnitos. Una ligera digresión hicimos para citar a Simone de Beauvoir. Quien no ha leído a Simone de Beauvoir tiene que hacerlo. ¿La mujer nace o se hace? O sea, ustedes nacieron, las que nacieron mujeres, porque hablo de Simone de Beauvoir, según la teoría de ella. ¿Nacieron mujeres o se hacen mujeres? Claro, se hace, muy bien, se hace. Creo que todos tienen la idea, ¿verdad? No nace, no, quispe, no. No nacen, no nacen, se hacen. Cuando nace el varón y la mujer, más o menos así lo explica Simone de Beauvoir, esto es importante. Nace, mira, acá tenemos una niña y un niño. Nacieron gemelos, mellizos, gemelos. A la niña le ponen una mochila cuando nace o cuando ya empieza, desde que nace le ponen una mochila y al pibe le ponen otra mochila. Esa mochila es las expectativas que van sembrando en cada uno de ellos. A la niña le dicen, tú eres mujer, tú te tienes que vestir con rosado, tú tienes que caminar así, así. Ah, tú puedes llorar, no hay problema. Ah, tú naciste para la cocina, tú naciste para lavar, tú naciste para los quehaceres, tú tienes que lavar los platos, tú tienes que lavar la ropa. Y al pibe le dicen, tú no puedes llorar, tú tienes que aguantar tus sentimientos, tú tienes que ser torpe, tú puedes hablar groserías. Ella no. Las groserías en ti se ven normal, en ella no. Tú tienes que pelear, tienes que gritar, tienes que... ¿Me entienden? Cómo le van llenando en la mochila de cada uno de ellos, ¿no? ¿Entendieron el término de mochila? Pues lógicamente es un símbolo, es una metáfora. Esa es la forma como se construye el género. Así se va construyendo el género. A los 9 años, Dante Alighieri conoce a una niña de 9 años también, llamada Vice Portinari. Se enamora de ella, no se enamora, quizás la idealiza, quizás se ilusiona de ella, de Vice Portinari. Y la vuelve a... Tenían 18 años. Para entonces, Dante Alighieri se había casado con una tal Gemma di Manetto Donati, su esposa. Y Vice Portinari, a quien Dante la va a idealizar como Beatriz, se había casado ya con un tal Simone de Bardi. Así es que ya era imposible la realización de ese sentimiento. No sabemos a ciencia cierta si es que fueron amantes, si es que tuvieron alguna experiencia, en fin. Lo que sí es que Beatriz muere y Dante empieza pues a sumirse en la peor de todas sus depresiones y tristezas y quiere buscar a Beatriz y va a buscarla. Desde luego que esta búsqueda ya no pertenece al terreno de la realidad, sino más bien al terreno de la ficción.
al terreno de la fantasía, al terreno de la creatividad literaria. Y esa sería, pues esa búsqueda sería la Divina Comedia. Esa búsqueda sería la Divina Comedia. Bueno, muchachos, vamos a hablar de las obras de Dante Alighieri. Rimas, dedicado a Beatriz. La Vita Nova es una obra autobiográfica en la cual explica lo que ya te expliqué. Convite, escrito en lengua vulgar, pero de una concepción filosófica, hace unas reflexiones filosóficas. ¿Y cuál sería la lengua vulgar? El toscano, pues, el toscano. Y de vulgar elocuencia, escrito en lengua culta, o sea, en latín. ¿Y de qué trata esta obra? En esta obra hace una apología de, escucha bien, la obra está escrita en lengua culta, o sea, en latín, y desde el latín hace una apología en favor del toscano, que sería pues la lengua, el romance o la lengua, bueno, que más tarde se va a convertir en italiano. La monarquía es una obra política y la comedia, que es la máxima obra. Antes, alumnitos, en la monarquía él habla pues de esta lucha entre los papistas y los antipapistas, entre los güelfos y gibelinos, y de cómo Dante pues participó en esta lucha a favor él del Papa, lo que significa que Dante también tuvo una cierta injerencia en la política de su ciudad. La comedia no se llama la Divina Comedia, la comedia, él la bautiza como la comedia. Pero acá viene una pregunta muy, muy especial. Profe, ¿y por qué le pone la comedia? Digo esto porque, no sé si recuerdan, que comedia era un término relativo a lo vulgar. La comedia no tenía gran importancia en la antigüedad. La obra alta, la obra, vamos a decir, de reconocimiento, era la tragedia. ¿De acuerdo? Era la tragedia. Javero, espérame, hijo. El hecho de ponerla, de bautizar o de titular a su obra La Comedia, fue como que quiso hacer una obra bastante popular, ¿no? Quizá la intención de Dante probablemente no fue hacer, o sea, Dante ni siquiera imaginó en lo que se iba a convertir su obra. Le tituló La Comedia. Es como decir un título relativo a los cómicos ambulantes, ¿no? Imagínate tú que escribas un libro eh, relativo a los cómicos ambulantes. ¿Qué diría guácala? Pero ¿qué tal nivel sociocultural? Vulgares, grotescos, gente sin educación. Lo que hacen es mentar a la madre y reírse con las soecidades, con chistes escatológicos. ¿A quién le va a gustar eso? Más o menos trato de poner el término de comedia como se entendía en ese momento, tratando de dar un ejemplo con lo con lo que entendemos nosotros, por ejemplo, por estos cómicos ambulantes, ¿no? Son demasiado groseros. Es más, el libro de Dante, la comedia, estaba escrito no en latín, sino en, vamos a decir, lengua vulgar, pues, que es el toscano. Sin embargo, se convierte en la obra mayor. Dante Alighieri, bueno, Giovanni Boccaccio era bastante joven, pues, comparado con Dante Alighieri. Y desde jovencito, ustedes saben que a veces los jóvenes tienen ciertas características únicas, ¿no? Una de las características de los jóvenes es que suelen creerse dueños de la verdad y de lo poco que saben, lo dicen con tanta autoridad que se creen, pues ellos, los jóvenes son así. Boccaccio empezó a despotricar de Dante
Y cuando escribe la comedia, Giovanni Boccaccio hizo una diatriba para la comedia. La despotricó en contra de la comedia. Y cuando Dante Alighieri muere, Dante Alighieri le deja una carta a Giovanni Boccaccio. Dante Alighieri, pues zorro viejo, ¿no? ¿Cómo decir, pues, muchacho? Me ha gustado lo que has escrito. Solo el tiempo me dará la razón o te dará la razón. El tiempo es el mejor juez. Y ya iban pasando los años y Boccaccio, ya algo mayor, empieza a reflexionar sobre la comedia, la lee bien y dice, pucha, ¿qué hice? Algo así como Judas, ¿no? Se quiere colgar, se quiere suicidar. ¿Cómo es posible que haya despotricado en contra de Dios? Dante Alighieri es Dios. No, la fregué. Entonces, en su afán de reivindicarse, como Giovanni Boccaccio en su momento ya tenía bastante importancia, bastante prestigio como escritor, es que él decide acuñar el término divina comedia. ¿Eh? ¿Qué te parece? Por cargo de conciencia, ¿no? Esta es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pertenece al género épico. La especie es una epopeya religiosa. El número de cantos es 100 cantos. Claro, un canto introductorio que se vincula con la selva oscura. Y tanto el infierno, el purgatorio y el paraíso presentan 33 cantos cada una de estas partes. ¿De acuerdo? El tema, la aventura espiritual de Dante por los estamentos de ultratumba, publicado el año 1307, es decir, a inicios del siglo XIV. Es considerada una epopeya o una obra alegórica. ¿Por qué alegórica? Porque hay muchos símbolos. Son símbolos. El 3 es un símbolo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Estamos en la Edad Media. La religiosidad es el espíritu de la obra, el espíritu del saber humano es la religiosidad. Entonces, es una obra alegórica. Está escrito, como ya les dije, en idioma toscano. El título original fue La Comedia, narrada en primera persona. ¿Cómo es esto de primera persona? O sea, supuestamente dice pues que yo estuve ahí, ¿no? Eso es en primera persona, yo estuve ahí. Virgilio vino en mi ayuda y yo caminaba por aquí, casi me muerde un iracundo. Yo. Esas son las marcas de la narración en primera persona. Dante es el protagonista de la obra, inspirado, como ya decía, en Beatriz. Alumnos, este sería el infierno, ¿no? Ya les mostré hace un momento el infierno. Un inmenso cono invertido que tiene en total 10 círculos. El pecado mayor se castiga en la parte inferior del infierno, en esta zona llamada el cosito. Alumnos, hasta acá. Vamos a parar unos minutos, un par, 2, 3 minutos, para que formulen sus preguntas. Yo voy a abrir la ventana un momento. Queridos alumnos, por favor, sus preguntas. Ajá, muy bien, ahí están las preguntas. Eso. Dice, ¿por qué Dante bajó a los infiernos, Doloriero? Se supone, pues, que él está en busca de Beatriz. Y se supone que Beatriz, como era idealizada, ella está en el paraíso. Y la única manera de llegar al paraíso es pasando por el infierno y el purgatorio, ¿no? Eso es como que tú quieres venir a Lima, tienes necesariamente que pasar por Pisco y Chincha, no hay forma, no hay otra, ¿no?
Esos son los caminos. Si tú quieres llegar a la universidad, antes tienes que pasar por Mariátegui, por la academia. Algo así, mi querido Dolorier. Cajo me dice, profesor, ¿en qué parte se encontraban los campos elíseos? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? En la narración. Angie Mendoza dice, en el tiempo de la publicación de la Divina Comedia, ¿le brindaron gran importancia como ahora? Sí, en realidad. Sí, es que Dante Alighieri también, pues, vamos a decir, era pues del canon, era de la realeza artística. Sí, desde un principio tuvo gran importancia la Divina Comedia. Taya, ¿la donna Angelicata era subjetivo o no? Claro, pues obviamente que es subjetivo. Subjetivo en la medida que se vincula pues, con los sentimientos, es subjetivo. Sí, es como el amor, pues el amor es subjetivo. El amor es subjetivo. El amor en cuanto tal es subjetivo. La donna Angelicata es, bueno, perdón, Mendoza me dice, Beatriz, la salvación de Dante, ¿es Beatriz la salvación de Dante? Claro, por eso decimos que es una obra alegórica, o sea, Beatriz es el símbolo de la salvación, de la fe y la salvación. Dante es el símbolo del pecado. Virgilio sería el símbolo de la sabiduría, ¿de acuerdo? Virgilio es, anoten esos símbolos. Virgilio es el símbolo de la sabiduría, Dante del pecado, Beatriz de la salvación. Dolorier me pregunta, ¿cómo recibió la obra el clero? El clero no se escandalizó. ¿Y sabes por qué? Porque no rompe con los ideales cristianos. Muy por el contrario, fue una especie de legitimación de las concepciones que la iglesia tenía de los estamentos de ultratumba. ¿De acuerdo? El clero lo tomó muy bien. Es más, Dante Alighieri puede ser amigo del Papa de su tiempo. Muy buena pregunta, Dolorier. Tú siempre haces preguntas muy interesantes, hijo. Así que fue una especie de legitimación de la concepción que se tenía, de los horizontes de expectativa que se tenía sobre los estamentos de ultratumba. O sea, Dante, en otros términos, Dolorier, para terminar contigo, en otros términos, Dante Alighieri no es el creador de ese infierno, que el infierno está debajo de la tierra, que tiene esta estructura. No, él no es el creador. Así se creía en esa época. ¿Me entiendes? Eso es importante, ¿eh? Dante no es el creador de esta concepción. No sé si ustedes han escuchado del tío Lucio Colchado. Este patita es de Huaraz, un buen escritor, Lucio Colchado. Él escribe una novela que se llama Rosa Cuchillo. Rosa Cuchillo se vincula con la violencia en época de Sendero y escribe precisamente el infierno, pues, de los estamentos de ultratumba, no tanto el infierno, pero vamos a decirlo el infierno, ¿ya? El infierno. Pero el infierno desde una perspectiva andina, desde la cosmovisión andina. Fenomenal. Y tú vas a ver, pues es un infierno totalmente diferente al de Dante, no tiene nada que ver con Dante. ¿Quién es el Virgilio en Rosa Cuchillo? Guaira, una perrita. Los perros son los guías en el infierno andino, vamos a decir, ¿no? Bueno, Angie Mendoza, profe, ¿qué hacemos para no idealizar el amor? Uf, Angie, eso es imposible. Eso es lo que nosotros los mayores, por ejemplo, estamos haciendo, tratando de liberarnos de lo que se llama el amor romántico, pues, porque nosotros tenemos esa concepción a través de nuestra cultura nos lo han metido el amor romántico, ese amor que hay que sufrir, que hay que llorar, que hay que perdonar, que el amor perdona y tantas sandeces que nos han enseñado. Eso es el amor romántico. Ese amor romántico no te lleva a nada bueno.
nosotros, bueno, al menos yo en los años que tengo, ya no vivo del amor romántico. Ya trato de ser mucho más realista, mucho más práctico, si se puede decir. Y pues no, yo ya no, y yo, la mayoría pues de las personas que hemos pasado los 30 y ya nos decidimos casarnos, no nos hemos fijado, no nos, pregúntate, la mayoría de nosotros no nos hemos casado como, disculpa, me voy a usar ese término romántico, con el amor de mi vida. Era el amor de mi vida, era una condenada que no, ¿me entiendes? Entonces fuimos un poco más realistas, ya más realistas. Profe, ¿y si volvería el tiempo atrás, te casarías con el amor de tu vida? No. ¿Pero por qué? Porque no. Bueno, hay que tratar de liberarnos del amor, de ese sentimiento del amor romántico. Ese es el amor que es dañino, pues es el amor romántico, eso que hemos aprendido viendo La Rosa de Guadalupe, viendo esas novelas, viendo esas cosas que son perjudiciales. Taya me dice, ¿cómo Virgilio se salió del infierno? ¿Con permiso de quién? Virgilio en realidad no ha salido del infierno. Bueno, sí ha salido del infierno, pero se supone, pues, según eh, la narración de la obra, Virgilio, es más, sabemos que Virgilio desde el primer momento viene a guiar a Dante por decisión divina, o sea, por decisión de Dios, o por decisión pues de las altas esferas de los que mandan, ¿me entiendes? De los que mandan, de los directores del infierno, ¿no? Una cosa así podríamos entenderlo. ¿Por qué? Porque eso cuando te narro, vas a entenderlo, mi estimado Anderson. Cabero me dice, ¿se estableció desde un principio como Divina Comedia o se cambió luego? No entendió, dice. Hijito, Dante tituló su obra Comedia. Fue Giovanni Boccaccio quien le puso el apelativo Divina. Dolorier dice, fueron declaraciones. No entiendo, Dolorier. ¿Qué dicen, queridos alumnitos? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora sí. Oye, tenemos 15 preguntas, me parece tipo deco. Pues unas preguntas así recontra. Las he sacado las más complejitas, las más complejas, para hacerlos pensar. Vamos a trabajar solamente con preguntas tipo deco, ¿ya? Me gusta más, en realidad, porque no tiene sentido. Por ejemplo, una pregunta. A mí me parece que no tiene sentido. ¿Cuál es el pecado más grave que se castiga en el infierno? Si ya te digo que es la traición, ¿quién se va a olvidar de eso? ¿Tiene sentido o no? ¿Cuál es el pecado más grave que se castiga en el infierno? La traición. Si ya te he dicho que es la traición. ¿Quién fue el primer guía de Dante? Me parece muy fácil. A mí me agrada esas preguntas tipo deco. Para razonar un poquito. Alumnos, empieza la obra. Escúcheme, por favor, pecadores. Escúcheme, queridos alumnitos. Solo me acuerdo de ella y me acuerdo de la traición. Ya, lo siento, hijo. Yo también alguna vez experimenté ese sentimiento. Ay, caramba. Alumnitos queridos, ahora sí vamos a dejar de cosas y vamos a concentrarnos. Ya me diste risa. Vamos a concentrarnos, hijos. Bien, muchachos, escúchame bien. Dante se ha perdido en una selva oscura. Dante se ha perdido en esta selva tenebrosa. Una noche de jueves para Viernes Santo del año 1300. Dante está desesperado y quiere salir de este lugar tenebroso. Corre por aquí, corre por allá, intenta salir, pero no puede. En un momento, cuando ya se estaba a punto de rendir, 3 bestias vienen en su encuentro. Un león, una pantera y una loba. El león simboliza la soberbia. La pantera simboliza la lujuria y la loba
simboliza la avaricia, los 3 pecados capitales. Dante quiere rendirse. Ya no sabe cómo salir, más aún con estas bestias. Y de repente ve allá a lo lejos que viene un viejito caminando de cualquier forma, se aproxima a él. Cuando ya está cerca del anciano, le dice: hola Dante, soy Virgilio. Sí, yo soy Virgilio, yo soy el que escribió la Eneida. Sí, yo soy Virgilio. Dante, no te preocupes, yo vengo por orden de Beatriz. Beatriz me pidió que venga a guiarte, ella ya sabe que estás acá. Yo te voy a guiar, yo voy a ser tu guía. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Esta es mi zona, este es mi barrio. Yo te voy a guiar. Dante se va a revivir al ver que alguien viene en su socorro. Entonces, Virgilio será el primer guía de Dante. Primero llegan a un vestíbulo donde se encuentran las almas de quienes nunca tomaron partido ni se comprometieron con alguna causa. Es decir, las almas de los indolentes, de aquellos que no fueron lo suficientemente malos para estar en el infierno, ni lo suficientemente buenos para estar en el paraíso, los indolentes. Aquellos que no tomaron partido de causa alguna, tienen una bandera blanca. A esa bandera van persiguiendo estos insensatos. Hay un letrero, una inscripción en la piedra que a Dante le aterroriza. Dice: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Su Dante queda pues, qué terrible, dice: ¿qué es esto? Pero bueno, ya no hay solución, ya no hay camino de retorno, así es que ni modo, vamos a entrar. Alumnos, para ingresar al infierno propiamente dicho, deben de cruzar el río Aqueronte, y es precisamente el barquero Caronte que viene en su auxilio. Pero Caronte rápidamente se da cuenta que Dante está vivo. ¿Y cómo se da cuenta de que Dante está vivo? Porque en la arena deja huellas. Oye tú, dice, no vas a pasar. ¿No sabes que es necesario estar muertos para venir acá? Virgilio intercede: Caronte, le dice: tranquilo, Caronte, tranquilo. Dante, mi amigo, está aquí por mandato divino, por la providencia, y tú debes pasarlo. Caronte acepta de mala gana cruzar a Dante, claro, a cambio de unas monedas de más. Llegan al infierno propiamente dicho, al primer círculo. En este círculo son castigados los no bautizados. Este círculo se llama limbo. Bueno, es una selva oscura donde viven estos hombres, almas de hombres buenos, sabios, prudentes y correctos. Pero fatalmente vivieron antes de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no fueron bautizados. Los no bautizados entonces están en este primer círculo. Precisamente a este círculo pertenece Virgilio, que vivió antes de la predicación del Evangelio de Dios, de este Dios, de vuestro Dios. Profesor, ¿y cuál es el castigo? Que nunca podrán ver a Dios. Antes de llegar al segundo círculo, van a encontrarse con Minos. Hola a todos, dice.
soy Minos y a partir del segundo círculo yo soy el juez. Él es el Señor que manda. Él es el Señor que sabe. Minos es el juez de las regiones infernales. Cada vez que ingresa un pecador, él va a, con su cola, lanza un latigazo. Y si solamente tiene una vuelta, si lo envuelve una vez con la cola al pecador, este va al primer círculo. Si lo envuelve 2 veces, al segundo. Y así sucesivamente. Él decide el lugar de los pecadores. ¿Qué les parece? Minos, y van a darse cuenta que no solamente Minos, sino que hay muchísimos personajes de la mitología greco-latina. Llegan ahora al segundo círculo. Aquí encuentran a los lujuriosos, aquellos que se dejaron llevar por el pecado de la carne, o sea, el pecado de la lujuria, tú sabes, ¿no? Aquellos que solamente pensaron en los placeres sexuales. Los lunes pensaron en los placeres sexuales y los martes también, y en los restos de los días de la semana también. Ellos que tuvieron algunos excesos en cuanto a los placeres sexuales son los lujuriosos. Ellos que tuvieron relaciones extramatrimoniales. ¿Cuál es el castigo de ellos? Que son empujados por terribles vientos. Aquí se encuentran Cleopatra, Helena, Paris, Aquiles y otros grandes lujuriosos. En el tercer círculo se encuentran los golosos, aquellos que comieron demasiado, aquellos que comieron tanto y hoy están gordos, aquellos que están gordos. Sí, ellos están en el tercer círculo. Aquellos que no controlaron su apetito, aquellos que tuvieron un hambre voraz. ¿Y cuál es el castigo? Que son batidos por fortísima lluvia y granizo. ¿Eh? En el cuarto círculo se encuentran los avaros y pródigos, es decir, aquellos miserables, aquellos que nunca quisieron gastar su dinero, aquellos que nunca quisieron servir a nadie, aquellos que solo se dedicaron a acaparar dinero, a ahorrar, ahorrar y ahorrar, los avaros. Y los pródigos, los que se dedicaron a derrochar y derrochar y derrochar. ¿Cuál es el castigo? Que deben empujar grandes pesos y chocar entre sí, reclamándose. ¿Por qué derrochaste? Dicen los avaros. ¿Por qué acaparaste? Dicen los pródigos. En el quinto círculo se encuentran los iracundos. Flegias es el barquero quien los conduce a través del lago Estigia. Allí están los iracundos mordiéndose, golpeándose, cabeceándose, destrozándose las entrañas y todo. Lo que llama mucho la atención es el recurso que Dante usa, esta especie de mimetización con el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, en el círculo de los iracundos, Dante se enfurece en un momento, viene alguien, un iracundo viene a tomarle el brazo de Dante y Dante lo quiere morder al iracundo. Molestísimo Dante, como que se mimetiza con la atmósfera de cada uno de estos estamentos. Entonces acá están los iracundos, aquellos que se dejaron llevar por la ira, por la furia, aquellos que reaccionaron y que no se controlaron. Ellos están en este círculo. Llegan así alumitos a la ciudad maldita de Dite. Tenían que llegar a este lugar porque a través de esta ciudad ingresan al sexto círculo. Fue precisamente un ángel caído quien abre las puertas de la ciudad maldita de Dite, ingresan. Y en el sexto círculo se encuentran con los herejes. Aquí son castigados los herejes, pero antes estas serán las furias.
No sé si recuerdan ustedes en la Orestiada, las erignias que persiguen a Orestes. Mira, aquí están las erignias, llamadas las furias. ¿Quiénes son ellas exactamente? Mégera, Alecto y Tisífone. Ellas son las guardianas del sexto círculo. Aquí se castigan los herejes. Profesor, ¿y quiénes son los herejes? Aquellos que contradijeron las verdades absolutas impuestas por la iglesia. Aquellos que contradijeron el evangelio. Aquellos que no creyeron en Dios. Aquellos que despotricaron contra la fe cristiana. Ellos son los herejes. Estos herejes están enterrados en sepulcro de fuego. Están sumergidos en sepulcros de fuego. Los herejes arden en sepulcros de fuego eternamente, dice Virgilio. Alumnitos, poco antes de ingresar al séptimo círculo, se encuentran con el terrible Minotauro. La bestia estaba hambrienta y dice: no podrán ingresar al séptimo círculo. Yo no lo permito porque estoy hambriento y huelo carne humana, carne viva. Dante y Virgilio, sin embargo, van a escabullirse y por unas endijas van a lograr ingresar al séptimo círculo. El séptimo círculo pertenece a los violentos, aquellos que actuaron con violencia y asesinaron. Este séptimo círculo presenta 3 anillos, 3 estamentos. El primer anillo contiene a los violentos contra el prójimo. ¿Quiénes son los violentos contra el prójimo? Aquellos que asesinaron al prójimo. Estos violentos contra el prójimo se encuentran sumergidos en el río Flegetonte, que es un río de sangre hirviente. Allí están los violentos, los asesinos, los genocidas. Mira Dante, dice Virgilio, los centauros disparan flechas de fuego a los condenados, sí. Cada vez que un condenado saca su cabeza para respirar, los centauros les disparan flechas de fuego. ¿Qué te parece? Les disparan flechas de fuego. Alumnos, el segundo anillo contiene a los violentos contra sí mismo, es decir, contiene a los suicidas. Estos suicidas están convertidos en árboles, y desgarrados por las terribles pías. En el tercer anillo están los violentos contra Dios, que no fueron muchos. Bueno, no contra Dios, sino contra Jesucristo sería, ¿no? Los violentos contra el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el castigo de estos tipos? Se encuentran en un ambiente con una lluvia eterna de llama y arena hirviente. ¿Qué tal castigo, verdad? En el octavo círculo se encuentran con los fraudulentos. No hubieran podido llegar porque los riscos y los escollos eran extremos, pero sí lograron llegar a este lugar gracias al monstruo Gerión, que es el monstruo del fraude. Este círculo presenta 10 recintos. Oye Dante, dice Virgilio, aquel es Gerión, el monstruo del fraude. ¿Y qué dice este horripilante ser? Sí, soy yo, bienvenidos. Alumnos, en el primer recinto del octavo círculo se encuentran los rufianes, los proxenetas, los estafadores. Estos están siendo castigados por los demonios, mira, golpeados con unos látigos. Aquí están. En el segundo recinto del octavo
círculo se encuentran los aduladores, los pateros, franeleros, no sé cómo le llaman allá en vuestra ciudad, a los aduladores de los jefes, a los aduladores de los superiores. Mira dónde se encuentran. Profe, ¿qué es esto? Oye, Virgilio, esto huele muy feo, dice Dante. ¿Qué dice Dante? Es excremento, pibe. Uy, o sea, están en el desagüe, sí, como ratas están los aduladores. ¿Qué te parece? En el tercer recinto, entrañables alumnos, están aquellos que han cometido la simonía. Ustedes saben en qué consiste la simonía, ¿verdad? Un delito, un fraude que en tiempo de Dante era usual. ¿Cuál es este fraude? Vender los títulos eclesiásticos y comprarlos también. Venderlos y comprarlos eran delito. Algunas personas que tenían dinero simplemente compraban su título de sacerdotes. Esto es la simonía. ¿Y cuál es el castigo de los que han cometido simonía? Virgi dice, ya tiene confianza Dante, ya no le dice Virgilio. Virgi, se están asando. ¿Qué dice Virgilio? Ese es el castigo que reciben. Alumnos, en el cuarto recinto se encuentran los brujos y astrólogos. Si se dan cuenta, estos brujos y astrólogos están mirando hacia atrás. Virgilio, van mirando hacia atrás. Ese es el castigo que reciben. Profesor, ¿por qué? Porque en vida quisieron mirar al futuro sin mirar el presente. Ahora solo deben mirar atrás. En el quinto recinto se encuentran los políticos corruptos. Oye, Dante, mira, sumergidos en brea hirviente. Allí están los políticos corruptos. Son muchos, ¿verdad? Sí, pues. Alumnitos, el sexto recinto contiene a los hipócritas. Estos hipócritas están vestidos con unos mantos, con unos pesados mantos de plomo, pero aparenta ser de oro. Este castigo de alguna forma guarda relación con la hipocresía, que aparentan los hipócritas, aparentan ser buenos, correctos, aparentan ser, pero cuando no estás despotrican en tu contra. ¿Me entiendes? Están vestidos con pesadas capas de plomo entonces. En el séptimo recinto, los ladrones están siendo castigados, siendo picados, siendo mordidos por feroces serpientes. Y finalmente en el octavo, bueno, poco antes del final, en el octavo recinto, se encuentran los consejeros fraudulentos. Sus ropas se queman por el fuego. En el noveno recinto están quienes dividieron, aquellos que se caracterizaron por sembrar la rencilla, la pelea, la disputa. Aquellos que dividieron en vida, hoy se encuentran divididos, divididos por las espadas de los demonios. Los demonios con espadas los dividen. Y finalmente en el décimo recinto están los falsificadores. Estos falsificadores que, bueno, a falsificadores y estafadores mayores están todos enfermos. Todos se encuentran enfermos. Todos se encuentran enfermos. Llegan ahora al noveno círculo, el último círculo donde se encuentran los traidores. O sea, el pecado más terrible, según Dante, es la traición. Un detalle importante, alumnitos. Este infierno de Dante es diferente en ese sentido
varía de este infierno que al menos hoy día tenemos, ¿no? O que tienen ustedes los cristianos. ¿Cuál es ese infierno? De que es el fuego eterno. No, mira, no es el fuego eterno. Esta es la variante de Dante. ¿Cómo es el infierno? Es una zona más bien helada. Están sumergidos en el hielo las almas de los traidores. Y se encuentra finalmente pues en el cosito que es el centro de la tierra, donde se encuentra con Lucifer, Lucifer o Satanás. ¿Cómo es descrito Satanás? Como un ser con 3 cabezas y con 3 pares de alas. Y si tiene 3 cabezas, tiene 3 bocas. Cada una de sus cabezas tiene un color. La cabeza roja simboliza el odio. La cabeza negra simboliza la ignorancia y la cabeza amarilla significa la cobardía. En cada una de estas bocas tiene, como se nota, tragado la mitad del cuerpo de cada uno de los 3 grandes traidores. ¿Quiénes fueron ellos? Bruto y Casio, que traicionaron a su bienhechor Julio César, y Judas Iscariote, quien traicionó a quién? A Jesucristo. Alumnos, quiero que me digan, por favor, si me han entendido. ¿Qué pasa con Dante? Bueno, vamos a ver qué pasa con Dante. Todos me preguntan qué pasa con Dante. Entonces vamos a ver qué pasa con Dante. Dante y Virgilio llegan ahora al purgatorio a través de una barca que les conduce. Bueno, tienen que emerger, tienen que empezar el ascenso, toman una barca y se van a la montaña del purgatorio. Llegan al purgatorio y empiezan a escalar. Empiezan a escalar. Mira, acá están los soberbios, los envidiosos, los iracundos, los perezosos, los avaros, los glotones, los lujuriosos, que sería pues el pecado más leve, vamos a decir, en el purgatorio, y finalmente llegan al jardín del Edén. En el jardín del Edén no puede ingresar Virgilio. Es Beatriz quien se encuentra con Dante y ella va a conducir, o sea, Beatriz será la segunda guía de Dante a través de él, del cielo. Llegan a los 10 cielos. El primer cielo llamado Luna, donde están los que cumplieron con sus votos religiosos o los que cumplieron pero alguna vez no cumplieron fielmente con sus votos religiosos. En el segundo cielo llamado Mercurio están los que alcanzaron fama y gloria por sus buenas acciones. En el tercer cielo llamado Venus están las almas amorosas. En el cuarto cielo llamado Sol se encuentran los teólogos. En el quinto cielo llamado Marte estarán los mártires de la iglesia, aquellos que murieron por la iglesia. En el sexto cielo estarán los gobernantes justos, en este cielo llamado Júpiter. En Saturno estarán los espíritus contemplativos. En el cielo estelar se encuentra Jesucristo y su séquito. En el noveno cielo dice, es el cielo cristalino, donde se encuentran los coros angelicales. Aquí Beatriz se despide de Dante. Beatriz debe regresar al coro de los ángeles de Dios, y quien va a guiar a Dante a través del 10º cielo es San Bernardo. Dante no pudo ver a Dios porque todavía tenía pecado, y después de esto Dante regresa supuestamente a la tierra. Bien, muchachos, ahora sí, díganme por favor si he logrado... Llanos, tenemos 20 minutos.
Bien, vamos a ver, muchachos. Vamos a tratar de analizar estas preguntas. A ver, ahí. Por mí se llega a la ciudad doliente, por mí se llega hasta el olor postrero, al rechinar, al llanto, al desespero. Por mí se va tras la perdida gente. Podemos afirmar de este texto, a ver, alumnos, ¿qué cosa se puede afirmar? ¿Es una advertencia en la entrada del infierno? ¿Será una advertencia, sí o no? Dígame, ¿eso no es una advertencia? Yo pienso que sí, ¿no? Porque acá no está el texto completo. Yo les he leído el texto completo. Cuando dice, abandona toda esperanza si ingresas aquí. Claro. Muy bien. Posee métrica y verso alejandrino de 12. No tiene. Presenta la figura retórica denominada símil. Símil es comparación. Aquiles como un tigre malherido. Eso es símil. Acá hay comparación. Díganme, ¿hay comparación, sí o no? Por favor, colaboren, alumnos. Claro que no. No hay ningún tipo de comparación. El texto prefigura horror y tribulaciones. La clave la sé, ¿verdad? Sí. No hay comparaciones. No hay ningún tipo de comparación, Cabero. Al menos en el texto, pues aquí no hay comparación. Sí. Dice, ¿alguien puede leer, por favor? A ver, para estar más activos. ¿Algún alumno podría leer? ¿Me escucha, profesor? A ver, muchas gracias, González. Ya, ¿comienzo? Sí, hijo. Aquella alma que allí más pena sufre, dijo el maestro, es Judas Iscariote, con la cabeza dentro y piernas fuera, de que la cabeza fuera tienen, quien de las negras fauces cuelga es bruto, mírale retorcerse, y nadie dice, Casio es el otro, de aspecto membruno, más retorna la noche y es la hora de partir, porque todo ya hemos visto. Muchas gracias, entrañable alumnito. Dice, la alternativa correcta es, Dante explica a Virgilio los rigores del infierno. Dante explica a Virgilio los rigores del infierno. No. Quien está explicando me parece que es Judas, ¿no? Dijo el maestro. Ah, dijo el maestro, ¿no? El maestro es... ¿Quién sería el maestro, alumnitos? ¿A quién les llamamos maestro en la obra? Se supone a Virgilio, pues. Quien está explicando es Virgilio. ¿Dante explica a Virgilio los rigores del infierno? No. Más bien Virgilio, ¿no? Eh, Dos, dice, los pecadores descritos son felones maldecidos. Felones significa traidores. Creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Estos pecadores son torturados por Lucifer? ¿Sí o no? Sí. Virgilio exhorta a los pecadores con breves palabras. No.
Otra vez la C, ¿verdad? Otra vez. A ver, oye, así son las preguntas modernas, sí. Así son las nuevas preguntas de examen de admisión. ¿Quién puede leer ahora? ¿Quién puede leer ahora? A ver, alguien me dice. Yo leo, profesor. Gracias, alumnita. Espérame. A ver, Angie Mendoza dice. Y aquí al comienzo de su vida incierta, una móvil pantera hacia mí vino, que de piel maculosa era cubierta. Como no sé apartarse del camino y continuar la marcha me impedía. A veces hube de tornar sin tino, la hora y dulce estación con su caricia, cuando un león que apareció violento trocó en pavor esta feliz primicia, y una loba asomó que se diría, de apetitos repleta en su flacura, que hace a muchos vivir una agonía. Excelente, muchas gracias. Dice, con respecto a la verdadera o falsedad, dice. De los siguientes enunciados, disculpen un instante, sobre este fragmento de la Divina Comedia de Dante Alighieri, marque la alternativa que contiene la... Bueno, ¿cuál será verdad? ¿Cuál será falso? Los hechos referidos ocurren en la selva oscura. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Así lo dice incluso. Pero acá no lo dice que está en la selva oscura, ¿o sí? Sí, no, lo que quiero decir es que entonces esta pregunta no es una pregunta para razonar, sino tienes que tener algún conocimiento, ¿no? Si no hubieras estado en la clase, de repente no lo hubieras hecho esta pregunta. Claro, Angie. Lo que quiero decir es que esta construcción no deriva del texto, sino deriva de tus conocimientos, de lo que has aprendido en la clase. Eso es lo que quiero decir. Ah, los que llegaron tarde ya no, pues. Bien, dice, la estrofa empleada se conoce como cuarteto. No. Los cuartetos son 4 versos de 7-11, 7-7-11. O sea, un verso heptasílabo, un endecasílabo, 7-11, 2 endecasílabos y un así. 7-11, 7-7-11. Es bien, los sonetos. No, nada que ver. Las fieras evidencian el carácter alegórico de la obra. Ni hablar, eso creo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El carácter alegórico es simbólico. Las bestias simbolizan ciertas características. En el purgatorio las bestias salen al encuentro de Dante, no, pues. Entonces sería, ¿cuál sería la clave? ¿Todo bien? Sí. Bien. Voy a leer yo esto, ¿ya? Bien, voy a leer yo. Dice, Divina Comedia de Dante, la Divina Comedia de Dante debe ser, es considerada una obra alegórica. Porque, ¿por qué es una obra alegórica la Divina Comedia?
me parece que esta clave, esto está muy sencillo. ¿Por qué decimos que es una obra alegórica? Estefano dice la B, ¿y qué dicen los demás? Todos, Llanos también la B. ¿Sí? La B. Y Nostroza también dice la B. Sí, pues, la B al parecer. 5, otra vez, quiero que alguien me ayude. Ahí está. Gracias, Gamarra Pablo. A ver, hijo. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Ya. Y he aquí que viene en bote hacia nosotros un viejo cano de cabello antiguo, gritando: ¡Ay de vosotras almas perversas! No esperéis nunca contemplar el cielo. Vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna niebla, al hielo, al fuego. Luego se recogieron todas juntas, llorando fuerte en la orilla malvada, que aguarda a todos los que a Dios no temen. Muy bien, hijo, gracias. Se supone que este tío es el barquero, ¿verdad? Caronte. Bien, del fragmento citado, a ver, del fragmento citado del tercer canto de la Divina Comedia, se puede sostener que su autor, Dante Alighieri, busca a ver, piensen, léanlo. Busca ciertamente impactar en el ánimo de los lectores. Impactar en el ánimo de los lectores. Y para esto, las consecuencias del pecado. ¿No? Sí, pues claro, rima, no todos los versos. Es una obra pues originalmente compuesta en verso y los versos tienen rima, eso es correcto, Dolorier. Versos, hijo, versos se dice a cada renglón. Versos. Bien, muchachos, hemos hecho el primer nivel, vamos al segundo nivel. Sobre la literatura medieval, elija la característica correcta. ¿Qué dicen? ¿Cuál será? ¿Se mantiene una perspectiva de tipo teocentrista? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Las lenguas romances eran tomadas como cultas? No. Muy bien, Dolorier. ¿Surge el cantar de gesta y mostró un carácter nacionalista? Sí, aparecen los cantares de gesta en la Edad Media, claro. La escolástica, uy, profe, ¿qué es la escolástica? La escolástica es la filosofía medieval, pues. La escolástica es la filosofía medieval, la tendencia filosófica medieval. ¿Rechazó el dogmatismo? No, de ninguna manera, muy por el contrario. Entonces la clave la sé. ¿Estamos? Profe, las preguntas son muy largas, dirán. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? A ver, aquí. Dice, con respecto a la producción literaria de Dante Alighieri, señale la secuencia correcta. Bueno, en lo que respecta a verdad y falso. ¿Pertenece al grupo denominado el dulce estilo nuevo? Sí, eso es correcto.
mostró una marcada erudición y revaloró solo el latín, no, revaloró principalmente el toscano. Desarrolló actividad política y expresó una intención pedagógica, claro. Idealiza a la mujer el amor y a la mujer al amor y presenta una síntesis del pensamiento medieval, claro que sí. Por la influencia del Prerrenacimiento, alterna el cristianismo con la mitología grecolatina, claro que sí. Creo que está fácil, ¿verdad? La clave es la A. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo, ¿verdad? El único problemita, pues, que no podemos avanzar mucho, ¿no? No podemos avanzar mucho porque las preguntas tienen cierta extensión. La 3, esta sí la tienen que hacer ustedes, alumnitos. Dice, el siguiente grabado representa al poeta medieval Dante Alighieri al iniciar el canto 1 de la Divina Comedia. Indique a qué espacio alude y cuál es su significado. Pero no me parece que se ha saltado, ¿no? Bueno, el grabado que muestra es en el anteinfierno. Alumnos, vamos al ejercicio cuarto. ¿Quién puede leer, por favor? Alumnitos, necesitamos que alguien lea. Moisés Taya, ¿usted quiere leer? Profesor. Buenas noches, profesor, por supuesto. ¿Se puede, no? Excelente, muchísimas gracias. Adelante, maestro. Cómo no, muchas gracias. A Helena vi, causa y fatal trofeo de larga lucha, y víctima de amores, al grande Aquiles, hijo de Peleo, y a Paris y a Tristán, y de amadores, las sombras mil, por el amor heridas que dejaron su vida en sus ardores. Luego que supe las antiguas vidas, sentí de la piedad el soplo interno, desmarrido por tantas sacudidas. Con respecto a las estrofas anteriores de la Divina Comedia de Dante Alighieri, selecciona la alternativa incorrecta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para todos, alumnitos, se supone que ¿en qué círculo se encuentra Dante Alighieri? Si dice que ha visto a Helena, a Paris, a Aquiles, ellos pertenecen al círculo de los... Muy bien, correcto, Dolorier. El círculo de los lujuriosos. Dolorier. No puedo leer lo que dices. Bien, ¿cuál sería entonces? Pregunta por la alternativa incorrecta. Vamos a ver cuál sería la alternativa incorrecta. Dice, la estrofa que se utiliza es el terceto en decasílabo. Bueno, en realidad la obra está compuesta, sabemos que la obra está compuesta por tercetos en decasílabos y versos alejandrinos. El pasaje corresponde al círculo de los lujuriosos
se inserta personajes de la mitología grecolatina. No hay correspondencia entre el pecado y el castigo. Eso sería lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería, alumnitos? La D. Y ya lo dijo nuestro alumno, nuestro compañero Gamarra. Bueno, estamos en la quinta pregunta de el segundo nivel, alumnos, pero ya es las 9. Vamos a hacer esta última pregunta y damos por finalizada la clase. Me parece que quedarían 5 preguntas más para que ustedes se deleiten al resolverlas. A ver, alumnitos, necesito ahora a otro compañero que nos lea esta pregunta, el enunciado de esta pregunta. Ya nos podría hacer... Ah, Cabero dice. Muy bien, Cabero. Gracias. Sí, profe, se escucha, ¿verdad? Sí, hijo, adelante. En el poema medieval La Divina Comedia de Dante Alighieri se presenta a 3 personajes centrales. Dante, el hombre tentado por los pecados; Virgilio, poeta pagano, símbolo de la razón humana; y Beatriz, mujer que representa la fe y que conduce a Dante por los cielos del paraíso. Estos roles muestran un poema narrativo caracterizado principalmente por... Uy, qué buena pregunta. Mira, vino en el año 2017, San Marcos. Todas estas preguntas vinieron en San Marcos. Estos roles muestran un poema narrativo caracterizado por lo alegórico, debe ser, ¿no? ¿Cuál sería la clave? La C, ¿no? Claro, el término alegórico es básico en esta obra, ¿ya? Y cada uno de los críticos suelen usar esta terminología, la alegoría, la simbología. La A podría ser, Cabero me dice, la simbología que cada personaje adquiere en la historia del cristianismo. No, cada personaje, hay muchas simbologías, creo que no bastaría. La clave correcta es la C. Alumnos, hemos hecho una clase bastante rica en cuanto a datos, en cuanto a análisis, así es que hemos terminado. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo también para el profesor, mi amigo Moisés Taya.